Bueno, pues veíamos lo que nos contaban en La Garabata, en esta asociación artística y cultural de la localidad. De nuevo nos acercábamos a conocer su trabajo. Ahora vamos a cambiar de tema y, como cada noche de lunes, vamos a abrir un espacio para hablar de psicología y de deporte, de bienestar en este caso, y vamos a hacerlo con la persona que habitualmente nos acompaña en esta noche de lunes. Recibimos en nuestro plató a Gonzalo Rosendo, psicólogo deportivo. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Cristóbal, ¿qué tal? Gracias de nuevo por estar con nosotros una semana más para hablar, bueno, pues como decíamos, de psicología y de deporte. Y vamos a centrarnos hoy, Gonzalo, en un tema en el que yo creo que la psicología tiene que estar muy presente, porque vamos a hablar de dos cuestiones. Una es la concentración y la relajación de los, perdón, de los deportistas, y otro, bueno, pues cómo afrontar las lesiones en el deporte que, bueno, pues habitualmente se pueden convertir en un parón en una carrera profesional o en la práctica de deporte amateur, e incluso en el final, ¿no?, de alguna carrera deportiva. Vamos a comenzar con la relajación. Se habla muchas veces del deporte, por ejemplo, en los más pequeños, los padres: voy a llevar a mi hijo al fútbol para que desfogue, para que suelte la adrenalina, llevármelo a casa relajado. Bueno, eso puede ser una relajación física, pero quizá estamos metiendo pues un estrés mental del que no somos conscientes, ¿no? Sí, se toma mucho ese dicho, ¿no? De que lo llevo a hacer ejercicio, si se cansa, luego duerme mejor y demás, y bueno, puede ser, claro, el niño va a acabar cansado, como bien dice, físicamente agotado después de un entrenamiento, después de una tarde de juegos, ¿no? Pero sí es cierto que, en fin, que también entran en juego otros aspectos mentales que no sabemos si pueden servir para un cansancio mental, que no vendría tampoco tan bien, o simplemente para el cansancio físico que buscamos. Así que sí que habría que tener en cuenta qué es lo que hacen estos niños, dónde los apuntamos y qué es esto de la relajación y quién la puede hacer, que no solo... Pues mira, ya la pasada semana estuvimos hablando una pincelada sobre la concentración de los equipos deportivos. Concentración y relajación creo que en gran parte van de la mano. Vamos a hablar de eso, de la relajación de tanto a nivel individual como colectivo. ¿Qué técnicas se pueden utilizar? Sí, puede ser muy importante esto de la relajación, sobre todo en momentos previos a alguna competición, si estamos hablando de deporte, o en el día a día de nosotros mismos, pues típico periodo de exámenes en los cuales estoy muy agobiado, se acerca la prueba de acceso a la universidad, o estoy en unas oposiciones y no descanso igual. ¿Puedo aplicar esto de las técnicas de relajación? ¿Qué técnicas de relajación aplico? Existen distintas técnicas. Yo siempre aconsejo de que cada uno las pruebe, las trabaje, ¿no?, con un profesional y vea cuál le viene mejor, y a partir de ahí, bueno, a ponerla en práctica. Existen tanto técnicas de relajación centradas en la respiración diafragmática, pues aprender a respirar, que en muchas ocasiones nos viene fenomenal para momentos puntuales, porque existen otras técnicas, como puede ser la técnica de relajación progresiva de Jacobson, que lo que se trabaja es una distensión de las zonas musculares y de los grupos musculares para luego terminar relajado, pero claro, a lo mejor requiere más tiempo. Es mejor una respiración, aprender a respirar cuando nos encontramos estresados o en una situación de ansiedad, donde no me voy a poner a estirar músculos, pues puede ser una técnica. Sí, la típica imagen que vemos de respira de una bolsa, ¿no?, que no sé si será real o no, pero bueno, que es sí, claro, una imagen muy visual, que de algún modo es controlar la respiración, ¿no? Es importante controlar la respiración porque al final influye en nuestro organismo, ¿no?, en nuestro sistema fisiológico. Al final los músculos, cuando más tensos están, lo que necesitan es oxígeno, y con una respiración entrecortada y rápida quizás no le llegue todo el oxígeno que necesitan. Así que debemos de aprender a canalizar, inspirar, expirar, y parece una tontería, pero puede ser una técnica importante. Hablaba ahora en un momento de la técnica de Jacobson. Existen otras técnicas de relajación que pueden estar relacionadas con la música, ¿no?, musicoterapia, que se da mucho, y las personas que, bueno, les guste la música y se sientan con ella más relajadas, pues les puede venir bastante bien. También hay otra técnica, que es la autógena de Schultz, que esta es un poco más difícil, pero solo es entrenarla, porque esta lo que requiere es una autosugestión. Es decir, tú tienes que ser capaz de decirte a ti mismo y de hacer contigo mismo lo que requiere, ¿no?, que es, por ejemplo, en algunas zonas del cuerpo, pues notar las pesadas, notar calor, y dices tú, ¿pero le das calor? No,
somos capaces de sugestionarnos a nosotros mismos para notar ese calor, ¿no? Cuando te centras en una zona, pero ya digo que requiere mucho entrenamiento porque no siempre te centras y eres capaz de, claro, de tener eso. Como técnicas así que yo pueda aconsejar que sean más fáciles de llevar a cabo, bueno, pues tanto la de Jacobson, que tienen muchos estudios que evidentemente contrastan la eficacia, y la técnica de respiración, pues, y ya como veníamos comentando, para todo el mundo, no solo en el deporte, que es muy sí, que incluso además para la vida diaria, no solo para bueno, pues enfrentarte a momentos complicados, sino incluso, Gonzalo, entiendo que para algo tan sencillo y que afecta a tanta gente como es poder conciliar el sueño, ¿no? Pues es lo que veníamos comentando, Cristóbal, el poder entrenarte en estas habilidades que dices tú, pero la relajación es quedarte dormido, no, pero podemos utilizarla como medio para... Es decir, yo no, cuando estemos entrenando las técnicas de relajación, no es conveniente que te quedes dormido, porque no estás llevando a cabo bien la relajación. Nosotros lo que queremos es que tengamos un estado de bienestar que nos permita conciliar la situación. O sea, poder de algún modo eliminar lo que nos quita el sueño, ¿no? Claro, la situación que nos llega. Yo sí estoy proponiendo que para dormir podemos relajarnos y ayudar a conciliar el sueño, pero no estoy diciendo que cada vez que nos relajemos tengamos que dormirnos. Aceptar y controlar sobre una todo situación. si vas a hacer unas oposiciones, ¿no? Por ejemplo, o si vas a jugar un partido, o si tienes una competición importante dentro de... En fin, y ahí, bueno, como bien hablabas, entra en juego también el tema de concentración, la capacidad de centrarnos en los focos. Al final estás entrenando... ¿Qué es la concentración, al fin y al cabo, Gonzalo? Porque hablamos mucho en el deporte que hay que estar concentrado, que hay que estar... Y yo cuando pienso en la concentración, pienso, bueno, pues hay que decir, voy a hacer esto y como ponerme un velo y no mirar nada más, obviarnos de todo. No sé si realmente la concentración es eso, porque vemos muchas veces en grandes competiciones, bueno, pues vemos a deportistas de élite que son individuales, que llegan a un estadio, que hay un montón de gente vitoreando, gritando, y vemos a personas con la mirada como perdida en el universo y que no ves más allá, ¿no? Sí, porque al final la concentración va de la mano de atención, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, lo que está haciendo ese deportista es atender a variables que le sirvan para despistarse de lo otro, así de sencillo. Entonces eso te lleva a una concentración que no es más que un estado de, digamos, de mirar, oír, oler algo que me lleve a donde quiero mentalmente, por explicarlo más sencillo, ¿no? Entonces yo tengo que, la atención se refiere a eso, a fijarme en variables que me van a venir bien y me lleven a ese estado de concentración. Y ya puede ser pues para evadirme o para tener la capacidad de meterme en algo, ¿no? O para disfrutar de una situación, por ejemplo, dices tú, uy, pues mira, voy a entrenar esto de la atención porque voy a hacer una actividad o una excursión y quiero aprender a estar dentro de, ¿no? Y qué tipo hay, ¿no? Si dependiendo del deporte pues trabajamos distintos tipos de concentración, ¿no? Si tienes que atender a variables externas, si tienes que centrarte en lo intrapersonal, ¿no? En tu cuerpo, porque claro, dependiendo del momento tendrás que controlar... Sí, que no es lo mismo un deportista que vaya a saltar el potro él solo a quien vaya a jugar un partido de fútbol de 90 minutos, que tiene un público alrededor, ¿no? Que tiene... y es curioso porque eso lo podemos ver en muchos deportes, la diferencia que hay en la concentración, y vamos a poner dos ejemplos, Gonzalo. Uno es el fútbol, que es el que todos conocemos, ¿no? Que vemos los jugadores en el campo con unas gradas repletas de gente, con muchos factores externos, ¿no? Desde bocinas, gritos, incluso bengala, y vemos otros deportes como el tenis, que es el silencio más absoluto dentro del estadio, incluso uno pues esperando a que alguien se siente en la silla para no despistar. Habría que trabajar en este caso la concentración de dos formas distintas, ¿no? Sí, bueno, en el fútbol es que afecta más una concentración amplia, porque tienes que tener en cuenta que también estás trabajando con otros compañeros, entonces tienes que ser capaz de ponerte además en tu situación en la del otro, donde está, controlar otras variables que a lo mejor en un deporte como puede ser tenis, pues no hace falta, ¿no? Puede ser una concentración más estrecha, me centro en la oposición que es el rival y en mí, ¿no? Y poco más. Entonces sí es cierto que hay diferentes tipos de concentración, igual que por ejemplo el golf, que a lo mejor lo que requiere es una concentración más intrapersonal, ¿no? Tengo un campo enorme, pero yo no tengo por qué controlar todos los estímulos de ese campo, ¿no? Simplemente tengo que estar
tranquilo, con un nivel bajo de activación, no muy nervioso, para golpear la bola y tener claro dónde tengo que mandarla, y no es tan necesario como en baloncesto o fútbol, deportes que sí requieren una concentración o atención amplia, ¿no? de tener en cuenta otros estímulos que van a influir en el juego, ¿no? Y puede ir de la mano de la relajación o no, es decir, tampoco me conviene a mí que en un deporte como en mitad de un partido estés muy relajado, tienes que tener esa capacidad de tener un nivel de activación alto, una tasa cardíaca, ¿no?, elevada, pero además estar concentrado, que es lo complicado. Entonces, esto de la relajación solo es una relajación física, no. Puede ser, como tú querías decir, ¿no?, una relajación que me lleve a la concentración mental. Sí, estoy en un nivel alto de excitación, pero soy capaz de concentrarme, de relajar mi mente y centrarla donde quiero llevarla, ¿no? Sí, porque claro, tampoco nos podemos relajar físicamente en mitad de una, como bien dices, por ejemplo, de una carrera, ahora que estamos viendo, bueno, pues los tour ciclistas, por ejemplo, ¿no?, que es mucho esfuerzo físico. Hay que tener también la mente muy despejada y estar muy pendiente a los estímulos de alrededor, desde, bueno, pues el terreno que nos vamos a encontrar hasta el rival que nos pisa los talones, ¿no? Y además que se ha de tener en cuenta que una fatiga a nivel mental va a influir a nivel fisiológico, a nuestros músculos, es decir, en el momento que mi cabeza diga yo ya no puedo más, nos va a empezar a pesar hasta las uñas, vamos. Eso está demostrado y está más que científicamente contrastado, ¿no? De esa capacidad, como bien dice, de despejar mi mente, y tú lo piensas y dices, además de la capacidad física, ¿cómo un corredor de maratón aguanta 3 horas, 2 horas las que tarde en correr una maratón? Si eso es correr. No hay un momento en el que ese hombre diga, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sin referirme a la élite, ¿no?, que a lo mejor tenga unos beneficios en refuerzo, ya tú, claro, luego no, simplemente cuántas personas corren carreras populares de largas distancias. Bueno, además del refuerzo que pueda tener, también tienen seguramente ese entrenamiento de saber llevar a cabo, ¿no?, a atender a otros aspectos que me permitan pues no cansar mi mente, que es lo que luego va a influir en mi estado físico, o puede influir en gran parte en mi estado físico. Bueno, también hay que tener muy en cuenta que esto, cuando se practica deporte en cualquier nivel, ya sea, bueno, pues amateur, que ya sea profesional, nos podemos encontrar con una situación complicada, que es una lesión, ¿no? Una lesión puede ser el detonante de muchas carreras. Hemos visto bueno, pues personas que han tenido que abandonar su carrera deportiva por lesiones, por enfermedades, y de algún modo abandonar el deporte cuando uno lo practica por hobby, bueno, puede ser frustrante, pero cuando es la carrera profesional de alguien, es cambiar totalmente de vida. ¿Cómo se gestionan las lesiones en el deporte? Claro, hay que tener en cuenta que llevan unos periodos, bueno, esto que has dicho es muy importante, es decir, lleva a cabo, vamos a trabajar una retirada o no, simplemente es un proceso largo de lesión, corto, en fin, hay que tener en cuenta eso, ¿no?, porque no es lo mismo decirle a una persona no vas a volver a practicar deporte, a decirle, bueno, tenemos una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla y dentro de X meses, 6, 7, los que toquen, vas a volver. Claro, es un periodo largo, pero podemos trabajarlo de otra manera, decir, es que no puedes volver. ¿Cómo se lo decimos también, no? En el momento que te haces la lesión, hacemos las pruebas pertinentes, directamente te doy la noticia de que no vas a volver, o habría que, como es lógico, tener en cuenta lo que puede influir en esa persona, la frustración que puedes llevar a cabo, es decir, que también le puede hacer daño a un deportista amateur, pero como bien dice, un deportista que vive de ello, es su trabajo y quizás tiene ese estilo de vida ya inculcado, ¿no?, de que si se lo quita, le quitas todo. Entonces hay que gestionarlo muy bien, sobre todo emocionalmente. Para mí es muy importante el tema del refuerzo, el tema del acompañamiento por parte del psicólogo, porque hay unos plazos, como bien te decía, que está la rehabilitación, pero si antes de la rehabilitación hay una intervención quirúrgica, en fin, ¿cómo va a ser esa operación? Todo el mundo no le tiene el mismo miedo a someterte a una operación, ¿no? Entonces hay que trabajarlo por plazo, ¿no?, y tener en cuenta en qué plazo interviene un profesional u otro. Por ejemplo, en el periodo de rehabilitación, el psicólogo puede trabajar mucho el manejo del dolor con la persona, porque el dolor es algo que conocemos, pero ¿cómo medimos el dolor? Hay una escala de un cuestionario, hay algo que me diga que tú soportas más el dolor porque tengas más
más capacidad. Es que el manejo del dolor es algo muy abstracto, pero que hay que trabajar, y bueno, los psicólogos lo estudiamos e intentamos mediante estrategias, ¿no? Pues ya sea de atender, como hablamos antes, aquí entra mucho en juego la concentración y la atención, de por ejemplo cuando te duele, bueno, pues intentar o utilizar técnicas de relajación para evadirnos de no centrarnos en esa zona que nos duele, o utilizar otras técnicas que puedan servirnos para ese manejo de dolor durante los plazos de rehabilitación, que suelen ser largos en una lesión. De hecho, ya cada vez más común, ¿no?, que en los propios hospitales existan unidades del dolor en la que médicos, psicólogos trabajan de la mano para, ¿no?, pues para personas que tienen, ¿no?, pues determinadas patologías que conllevan, ¿no?, ese dolor. Además, Gonzalo, también es cada vez más habitual o se están poniendo las pilas en muchos gimnasios, ¿no?, de contar con psicólogos deportivos para tratar este tipo de casos en concreto, ¿no? Sí, claro, bueno, y las lesiones y demás, y sobre todo dentro del tema de lesiones, por ejemplo, la adherencia que tenga la persona al tratamiento, ¿no?, la adherencia terapéutica, a seguir yendo, porque el ser humano somos muchas veces conformistas en el sentido de cuando me veo un poco mejor, ya veo mis capacidades de mejora, pues ya me sobra, y vamos, está estudiado, ¿no?, y se ve que cuando va mejorando mediante la lesión, va faltando a las sesiones de fisioterapia, no cumple los ejercicios, no cumple los plazos, entonces... Eso es muy común. Además, es muy común, se dice muchas veces que no nos acordamos del médico hasta que nos duele algo, ¿no? Pero pues en este caso será similar. Cuando vemos que vamos un poco mejor, nos olvidamos del tema y luego tenemos, no sé si recaída o una mal cura. Es un error porque es el momento, bueno, importantes son todos, pero es uno de los momentos más importantes porque estamos en plena readaptación a la actividad, ¿no?, lo que tengamos que hacer, no solo me refiero al deporte. Entonces, no tenemos que confundir que el poder ya volver... Ah, mira, pero si ya yo la muevo la rodilla y no me duele, anda, ahora voy a ir... Ahí hay que trabajar y hay que hacer una gestión fuerte psicológica para que la persona tenga en cuenta que está en uno de los puntos más fuertes de la lesión, para prevenir eso, ¿no? Pues una recaída, por ejemplo, que muchas veces se dicen que suelen ser peor que la lesión. Entonces, todo eso hay que trabajarlo y hay que tener en cuenta, pues hay que seguir yendo, hay que seguir hasta que nos den el alta médica, que muchas veces nos tomamos la libertad de nosotros mismos dejar de asistir a los profesionales, ¿no? Claro, hablábamos de, bueno, pues de gestionar las lesiones en gimnasios, en deportes de élite, en el deporte base, con los más pequeños, cuando además están en continuo crecimiento, también habrá que tener especial precaución con ellos, ¿no? Sí, bueno, es cierto que cada vez ya se están empezando a ver más. Es complicado que en los niños se produzcan lesiones graves, en el sentido de, pero vamos, puede suceder, y sí que hay que trabajarlo porque, bueno, son pequeños, cómo gestionan, cómo qué piensan, ¿no?, qué es lo que se les viene a ellos a la mente cuando tienen que estar un gran tiempo parado. Al final tú, cuando eres adulto, pues la madurez te da también esa capacidad de decir, es lo que me toca, tengo que trabajar, tengo que entrenar, y sobre todo cuando eres un deportista de élite, sabes que lo tienes que llevar a cabo. Yo me refería más a las personas, ¿no?, del día a día, que no estamos acostumbrados a lo mejor, ni vivimos de ello, y decimos, bueno, yo ya... Y con los niños, pues sí es cierto que hay que tener una gestión muy controlada y tener en cuenta cómo decimos las cosas, cómo nos acercamos a ellos, porque son pequeños todavía, ¿no?, y no gestionan igual, y es muy sencillo ponerle esa mochila que hablábamos en otras ocasiones de presión, de nerviosismo, y aunque es más difícil ver lesiones en niños, porque sí es cierto que están en crecimiento, tienen una capacidad de elasticidad, de flexibilidad, de fuerza, que es difícil que se produzca una lesión grave, aunque no, evidentemente no es... Hay casos. Bueno, y en este caso de gestionar las lesiones, también será fundamental el trabajo que se haga con un sector del que ya hablamos hace un par de semanas, ¿no?, que es cuando se practica deporte adaptado, ¿no? En este caso también tendrá mucho que ver la psicología deportiva relacionada con las lesiones, ¿no? Sí, bueno, claro, y depende del tipo de lesión. Si nos encontramos con una lesión adquirida que quizás nos va a acompañar, aquí el deporte puede servirnos, vamos, es que te puede cambiar, porque imagínate que has sufrido una lesión la cual te dificulta, ¿no?, algunos momentos, algunas cosas, o te hace perder, ¿no?, una capacidad que tú antes tenías, ¿no?, ya sea física o muscular, y ahora, bueno, pues el deporte te puede ayudar a dar esas capacidades, ¿no?, y te puede permitir que, bueno, aunque hayas tenido una lesión que
que te dificulten algunas cosas, puedes conseguir mediante el deporte otras, ¿no? Hemos visto, como bien hablamos otras veces, que el deporte, el que practica deporte luego en su vida personal es un desastre, o cuando lo deja se convierte en un desastre porque no lo ha gestionado bien. También el deporte ayuda a muchas personas como terapia, ¿no? Simplemente el practicarlo, el llevarnos a encontrar una motivación, a una liberación de todas estas cosas, claro. Bueno, pues cada vez me resulta más interesante, Gonzalo, las cosas que hablamos en este espacio. Hablamos de la psicología deportiva, del apoyo que se puede tener tanto deportistas a niveles de practicarlo como hobby, como entretenimiento, y a nivel profesional también, por supuesto. Nos vamos quedando sin tiempo, así que te vamos a dar las gracias, como siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos, y nada, regresaremos la semana que viene con otros temas. Así que muchas gracias. Despedimos a Gonzalo Rosendo, psicólogo deportivo. Nos vamos unos segundos a la publicidad y enseguida estamos de vuelta.